uno de vosotros. Qué bueno es estar en la casa del Señor. ¿Cuánto nos alegramos de estar en la casa de Dios? Mis amables hermanos, como hemos venido diciendo algunos domingos, que hoy vamos a hacer una pausa. De hecho, es una pausa de 4 domingos donde pretendemos llevarles a cada uno de ustedes a una edificación como iglesia. Así es que vamos a comenzar una serie de sermones de 4 en los cuales creo que en lo personal ha sido de gran bendición y sin temor a equivocarme va a ser de mucha bendición para cada uno de nosotros. El valor de la familia en el plan de Dios es el título de la serie, el valor de la familia en el plan de Dios. Hoy estaremos bajo el tema el valor de la mujer. El próximo domingo vamos a estar hablando del valor del hombre y el tercer sermón, el rol del hombre y la mujer, y el cuarto, el resultado de una iglesia comprendiendo el valor del hombre y de la mujer con el rol que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Así es que, mis amables hermanos, sin más detenerlos, vámonos al libro de Éxodo. Vamos a empezar con estos versículos de Éxodo, pero en sí, nuestro versículo base es Génesis 1:28. Pero antes vamos a leer Éxodo 19, 5 y 6. Para que los hermanos se pongan listos por allá. Luego de Éxodo 19, 5 y 6, vamos a ir a Génesis capítulo 1, versículo 28, un versículo que usted conoce. El valor de la mujer. ¿Lo tienen todos, hermanos? Dice la palabra de Dios, Éxodo capítulo 19, versículo 5 y versículo 6. Hoy sí, yo quiero que usted me ayude a leerlo bien fuerte. Si no lo tiene todavía en la Biblia, no ha encontrado el libro de Éxodo, lo tenemos en las pantallas. Así es que Éxodo 19, versículos 5 y 6. Leámoslo todos juntos, así como está escrita la palabra. Ahora pues, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos, y vosotros me seréis amén. Oramos. Padre, bendito eres, oh Dios Todopoderoso. Glorioso eres, Señor. En este momento en el cual, como tu pueblo, como tu iglesia, que tú has preservado a través de años y años de historia, te pedimos que incline nuestro corazón a tu palabra, que inclines nuestro oído a lo que hoy tienes para enseñarnos. Bendito eres, oh Dios Todopoderoso. Háblanos al corazón. Dirígenos a través de tu palabra. Dirígenos a la luz de ella. En tu nombre hemos orado. Amén y amén. ¿Pueden sentarse, iglesia? Hay hermanos que todavía están fuera del país, no han venido, pero que ya pronto estarán con nosotros. Y le estamos esperando. El valor de la mujer. Cuando pensamos en cómo
era la vida de la mujer en el Antiguo Testamento, su vida, su rol, su tarea como individuo, lo primero que se nos viene a la mente es opresión y alguien que carecía de libertad personal. De hecho, todas aquellas personas que constantemente se declaran feministas, es de la Biblia que extraen la idea del patriarcado. No es de otro lado, es de ahí. Confundiendo en sí un rol sumamente claro tanto como para el hombre como para la mujer. No hay confusión alguna cuando usted y yo leemos las Sagradas Escrituras, cuando abrimos las Escrituras y vemos cómo Dios en su soberanía repartió las tareas tanto para el hombre como para la mujer. Pero como el deseo ardiente del individuo después de la caída ha sido siempre ser protagonista, siempre se ha querido pasar sobre lo que Dios ha estipulado, estropeando así el rol de cada individuo, llámese mujer o llámese hombre. Bueno, la justificación de quienes dicen que la Biblia está contra las mujeres está traída del Antiguo Testamento. Sin embargo, cuando leemos la palabra de Dios, desde el principio nos damos cuenta que Dios ha tratado directamente, y ahora quiero comenzar a enfocarme al tema, Dios ha tratado directamente con la mujer. No indirectamente, directamente. Y usted dirá, pastor, pero ¿por qué leyó Éxodo 19, 5 y 6? Ya lo vamos a explicar más adelante. Al arrancar esta serie de 4 sermones, me es necesario comenzar a hablando del valor que Dios le da a la mujer en su plan divino. Y la referencia que tenemos en todo el Antiguo Testamento es el pueblo hebreo. Yo quiero hacer una distinción antes de comenzar. Quiero que usted de ahora en adelante, tenga una distintiva entre el pueblo hebreo y lo que ahora se conoce como el pueblo judío. Si usted lee los versículos 5 y 6, comenzará a darse cuenta que Dios le habla a un pueblo en específico. Y les dice, si ustedes obedecen, ¿verdad? Y yo, al hacer esta distintiva antes de comenzar, quiero dejar esto bien en claro. Y que ahora usted, de hoy en adelante, no se limite a la idea generalizada de que tiene el mundo al día de hoy del pueblo de Israel en cuanto a la religión correcta. Porque eso es lo que el mundo tiene. Y se lo explico de otra manera. Israelitas son los descendientes de Jacob, los hijos de Israel. Este concepto define al pueblo hebreo de Judea y de Judá. De este último proviene judío, de Judea y de Judá. Cuando estos reinos fueron destruidos por los romanos en el año 70 de nuestra era, ambos gentilicios
tomando en cuenta también el hebreo, comenzaron a usarse bajo el término judío, generalizando el pueblo hebreo, Judá y Judea. Ambos tomaron, el judío tomó el nombre, toda la tierra. Y la tierra que en ese entonces habían tomado se le comenzó a llamar Palestina, o la tierra de los filisteos. Judío significa genéricamente quienes profesan la ley de Moisés. Y a los descendientes progenitores judíos, aunque estos sean ateos o agnósticos, se les llama judíos. Y quienes también se han convertido a la religión del judaísmo. Israelí es el gentilicio que se utiliza para un ciudadano de Israel, ya sea judío de nacimiento, ya sea árabe, ya sea filipino o de cualquier nación, pero que haya nacido y sea ciudadano en Israel, se le conoce como israelí. Pero si le prestamos atención a los versículos que nosotros leímos, habla específicamente de un pueblo en el cual hoy nos vamos a enfocar, y es la línea que yo quiero trazar, y es la línea que la Biblia traza durante todo el Antiguo Testamento. ¿Qué tiene que ver esto, pastor, con el tema? Todo. A lo largo de la historia, las mujeres fueron tratadas como ciudadanas de segunda clase. Incluso en la época de Jesús, de hecho, no tenían ningún derecho legal. En la cultura griega eran marginadas. Los hombres cometían adulterio sin reprimenda, mientras que las mujeres que lo hacían eran castigadas e incluso condenadas a muerte. Dicho esto, hoy sí yo quiero que nosotros nos vayamos a Génesis capítulo 1, versículo 28. Génesis capítulo 1, versículo 28 es un versículo que usted conoce muy bien. Bueno, espero que lo conozca muy bien. ¿Qué dice la palabra de Dios en Génesis 1:28? Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad. Pero ojo a la primera parte del versículo. Y los bendijo Dios. Yo creo que en esta parte del sermón, o en este principio del sermón, o en todo el sermón, quizás pudiéramos ser un poquito más detallistas en muchas áreas que nos permite el tema, pero quiero avanzar para terminar el tema hoy. Iglesia, Dios creó a la mujer a su imagen. Cuando Dios creó primero al hombre, se dio cuenta que no era bueno que el hombre estuviera solo. Génesis 1, 27 y 28. Nos relata que Dios hizo al hombre a su imagen y a su semejanza. Y luego hizo partícipe a la mujer de su imagen, de su semejanza, al unirlo al hombre. Y de ambos Dios formó una sola. Lo que tenemos en Génesis 1, 27 y 28 es un indicativo que Dios hizo al hombre y la mujer, y a ambos los hizo partícipes de sus bendiciones, según Génesis capítulo 2, versículo 21 y 24. Quiero leerle el pasaje directo del hebreo, o el Bereshit,
capítulo 2, versículo 21 y versículo 22, y dice, Elohim hizo caer en letargo sobre el hombre y durmió. Y tomó uno de sus costados y cerró la carne en su lugar. Y del costado que tomó del hombre, Elohim edificó una varona y la trajo al hombre. Y en el versículo 28 del 1, Dios los bendijo. Dicho esto, ahora sí, arranquemos con nuestro tema. El valor que Dios le da a la mujer en todas las Sagradas Escrituras es impresionante. ¿Alguna vez, iglesia, usted se ha puesto a evaluar o a escribir su árbol genealógico? ¿Alguna vez usted ha querido conocer quiénes fueron sus tatarabuelos? ¿Quiénes fueron sus antepasados? Yo creo que ninguno de los que estamos aquí tenemos un árbol genealógico en el cual nos podamos sentir orgullosos. Porque todos venimos bajo una moral totalmente quebrada. Inclusive, el árbol genealógico de Jesús no es perfecto. Más adelante vamos a encontrar los nombres de unas mujeres, hermanos, que usted diría, ¿cómo es posible que mi Salvador, Dios, haya usado a alguien con tan gran récord que tiene? Es que ese es el detalle. Dios es más que misericordioso, glorioso, que usa a quien Él le place usar. Lastimosamente, nosotros hemos tenido a flor de piel siempre a los grandes hombres que sobresalieron, pero no así las personas que trajeron a luz a estos grandes hombres. Que en todos los casos fue una mujer que Dios utilizó. Yo decía que lo que tenemos en Génesis 1, 27, 28 es un indicativo de que Dios hizo al hombre y a la mujer y a ambos los bendijo. Escúcheme bien, iglesia, a ambos los bendijo, no solamente al hombre. A pesar de que Dios creó primeramente al hombre, al final los bendijo a ambos. Fíjese que lo que describe Adán en Génesis 3:13 es impresionante. Ahí mismo, Génesis 3:13. Mire lo que le dice en Génesis 3:13. Entonces Jehová Dios le dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó. ¿Con quién está tratando Jehová Dios aquí? ¿Con quién está tratando? Con la mujer. ¿A quién Dios hizo primero? Al hombre. ¿Quién es el que resalta en toda la genealogía del Antiguo Testamento? El hombre. El hombre. ¿Por quién entró el pecado? ¿Por quién entró el pecado, iglesia? A algunos les da miedo decirles. ¿Por quién entró el pecado? ¿Quién se adjudicó la culpa de estos dos? Ninguno.
Ninguno. La mujer le dijo, mira, la serpiente, ¿verdad? El hombre le dijo, la mujer que me diste. ¿Sabe cuál es el gran error aquí? Que ambos están teniendo en cuenta que fue Dios quien se equivocó. Porque al final Adán le dice, la mujer que tú me diste, no es la que yo escogí, es la que tú me diste. Y de hecho es así, fue Dios quien le dio la mujer a Adán. Adán, cuando comienza más adelante, describe a una mujer perfecta. Adán tenía a su lado a la mujer que todo hombre hoy desearía tener. Pero también Eva tenía al hombre que toda mujer desearía tener. Hasta el capítulo 3. Y ojo que voy pausándome porque es necesario que entremos despacio en esto. Cuando Adán da testimonio, cuando Adán habla y ve a la mujer, dice, esta es hueso de mis huesos, carne de mis carnes. La primer poesía que encontramos en la Biblia. Y esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Vuelvo y repito, Adán describe a la mujer perfecta. Adán tenía a su lado a la mujer que todo hombre quisiera tener hoy, pero también, por el otro lado, Eva tenía al hombre que toda mujer quisiera tener hoy. El problema es que esto no les duró mucho tiempo, porque recién termina el capítulo 2 y en el capítulo 3 se parte el tiempo en un antes y un después. Si usted ve el capítulo 3, en el capítulo 3, inclusive el subtítulo que tiene, ¿qué dice, iglesia, en el subtítulo que tiene su Biblia? ¿Qué dice? La desobediencia, se terminó la mujer perfecta, se terminó el hombre perfecto y desde ese momento comenzaron los dolores de cabeza. No en el sentido que usted lo está pensando, sino en el sentido que todos tenemos problemas. Tanto el hombre como la mujer. Como también en ese momento se comienza a ver más visible la misericordia, el amor y la paciencia de Dios sobre la mujer. Porque luego después, en Génesis 3:15, Dios hace la gran promesa que todos hoy aquí conocemos y es el versículo que hasta cierto punto tiene más peso de todas las Sagradas Escrituras. Todas las Sagradas Escrituras tiene peso, pero este versículo nos declara que vendrá un Salvador y que ese Salvador saldrá del vientre de una mujer. De Génesis 3 en adelante tenemos más vidente la misericordia de Dios sobre la mujer para llevar a cabo su plan divino y comienza a usar Dios a la mujer en un nivelazo impresionante que muchos, o mejor dicho, que muy pocos hoy quieren ver o quieren mirar. Porque luego después comienza el relajo que tenemos de Génesis 3:13. Es verdad que es la simiente quien cambiaría la historia de la humanidad, pero esa simiente vino a través de una mujer. La simiente no podía venir si Dios no iba a utilizar a una mujer. Yo decía y comenzaba leyendo Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6, porque es específicamente eso lo que se perdió, iglesia. Ese pueblo a quien Dios estaba hablando es el pueblo que se perdió y comenzaron a hacerse cosas, comenzaron a seguirse cosas, comenzaron a practicarse cosas que Dios no había mandado. En Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6, Dios le dice, ustedes serán benditos, yo los bendeciré, pero si guardan, pero si se apegan, pero si me obedecen.
Pero ¿sabe qué es lo más grandioso del caso? Que aún la iglesia, aún su pueblo escogido, habiendo desobedecido, Dios siguió siendo fiel, siguió siendo misericordioso, porque Él tiene un plan trazado y ese plan debe cumplirse, le guste al hombre o no le guste. Es más, Dios en el camino de la historia va utilizando a hombres y mujeres, y en este caso específicamente a mujeres, hermanos, que usted diría, no, yo nunca voy a escuchar, pero Dios sí, Dios las utilizó y de gran manera. Y ahora, sin dejar por lado mencionar al final o lo que cerró con broche de oro a la gran mujer María que Dios utilizó para que el Mesías viniera a reinar. Y es que al final de todo, iglesia, en toda la historia, Dios protege el corazón de la mujer. En el Antiguo Testamento hay relatos donde se destaca el cuidado divino hacia las mujeres. Por ejemplo, la historia de Ruth. ¿Quiénes han leído la historia de Ruth? ¿Sí o no? Es una historia en la que se destaca la providencia de Dios sobre el cuidado del corazón de esta mujer. Dios provee a Ruth y a Noemí a través de Boaz, mostrando su provisión y redención. A través de la historia también encontramos a Esther. Y Esther muestra cómo Dios usó a una mujer para salvar a su pueblo que había desobedecido, al pueblo que se le había escrito en Éxodo 19, 5 y 6. Este se desvió y aún tenían la bendición de Dios, la mujer, tanto con el hombre. Pero Dios dice, no, es a Esther. Estos relatos son sumamente importantes. Resaltan la idea de que Dios se preocupa por la protección del corazón y el bienestar de la mujer en diversas circunstancias. La historia de Agar, qué impresionante. Es más, yo quiero que leamos esa historia. Génesis capítulo 16, versículos 7 al 14. Yo hice una introducción antes de entrar al tema y decía que usualmente cuando hablamos de la mujer en el Antiguo Testamento, lo primero que se nos viene a la mente es alguien oprimido, alguien que está carente de libertad. Y es precisamente con un panorama que nos encontramos en Génesis capítulo 16, versículos del 7 al 14. Usted sabe cuál es el problema aquí. El problema era Agar e Ismael, ¿verdad? Dice la palabra de Dios. Y halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Sur. Y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y de dónde vas? ¿Y a dónde vas? Y ella respondió, huyo delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Y dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia. Mire, esto es impresionante aquí. Aquí se está hablando de una sirviente, de una esclava. A esta mujer no se le había prometido el hijo de la bendición. ¿A quién se le había prometido el hijo de la bendición? Pero ¿a quién le está diciendo entonces aquí que multiplica y que no iba ni poder contar su descendencia? A una esclava. A una esclava.
Le está diciendo, multiplicaré tanto la descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además, le dijo el ángel de Jehová, he aquí que te has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Israel, porque Jehová ha oído tu aflicción. Porque Jehová ha oído tu aflicción. 12. Y él será hombre fiero, como algunos hombres que hay aquí, ¿verdad? Hombres de valor. Él será un hombre fiero. Su mano será contra todos y la mano de todos contra él. Y de delante de todos sus hermanos habitará. 13. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba. Tú eres Dios que ve. Porque dijo, yo he visto también aquí al que me ve. Por lo cual llamó al pozo del vientre que me ve. He aquí está entre Gades y Jared. Mujer, ¿sabe qué es lo que nos está diciendo Dios a través de las Escrituras? Que ninguno de los que estamos aquí, ninguna de las que está aquí, entiende cuál es el plan divino de Dios hasta que Dios nos lo revela a través de la palabra. Y yo te quiero dejar estas palabras. Eres de suma importancia en el plan divino de Dios, porque de ti salen hombres fieles para predicar la palabra. Dios escucha tu lamento, como al igual Dios escuchó el lamento de Agar. Este consejo es tan práctico como para que lo lleves en tu corazón y digas, Dios me escucha aunque nadie en la tierra me escuche. Dios enjugará tus lágrimas aunque nadie lo crea, porque el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es el mismo de ayer, hoy y siempre, y sus promesas son fieles. Son fieles. Mujer, eres de suma importancia en los planes divinos de Dios, así como Dios ha utilizado a todas estas mujeres. Y yo decía, pudiera ser un poco más detallado y mencionar un montón de mujeres en el Antiguo Testamento, pero no terminaríamos y tendríamos que hacer primera parte, segunda parte, tercera parte de este mensaje. Lo que yo quiero llevarte a entender es que lo que Dios ha hecho con tu vida, lo ha hecho con tu vida y lo ha hecho especial porque Él ha querido usarte tal cual eres. Dios escuchará tus oraciones. Él inclinará su corazón, Él inclinará su oído a tus súplicas. Porque el mismo Dios al que clamó Agar es el mismo Dios al que clamas hoy, de rodillas, de noche, de madrugada, por tus hijos, por tu esposo, por tu familiar. Es el mismo Dios y inclina su oído a escuchar tus oraciones. Más adelante nos encontramos con un pasaje maravilloso también en Génesis capítulo 29, versículo 30 al 35. Una gran historia de Lea. Lea se sintió rechazada por su marido. ¿Cuántas de aquí hoy se han sentido rechazadas más de alguna vez? No me conteste, yo sé que todas en alguna ocasión. ¿Y sabe qué hizo Dios? Escuchar sus oraciones. Génesis 29, 30 y 35. Más adelante vemos también que miró al corazón de Ana. Y no solamente la miró, sino que la bendijo.
¿Usted sabía cuál era el problema de Ana? Ana sufría de esterilidad y lloraba angustiada porque todos se burlaban de ella. Todos, todos. ¿Y sabe qué hizo Dios con el corazón de Ana? Lo curó, haciéndola fructífera, y le dio descendencia. Cuando ella llora y derramó su corazón delante de Dios, Él escuchó su clamor. Primera de Samuel 1, versículo 1 al 22. Y es que, hermana, si tú te acercas al Señor con un corazón contrito y humillado, ¿qué va a pasar? Dios no te desprecia, aunque todos te desprecien, aunque todos te menosprecien, aunque te sientas identificada con toda la historia del Antiguo Testamento en cómo el pueblo se había desviado y había visto a la mujer de menos y la había puesto en un pedestal tan bajo que no podía ni levantar la voz, no tenía ni derechos, aunque quizás en algún momento, tal vez no literal, te hayas sentido de tal manera, pero en tu corazón te has sentido menospreciada. ¿Sabes qué? Hay un Dios, un Padre que te escucha y te escuchará todas tus oraciones. Y yo quiero que te lleves en tu corazón este mensaje simple hoy. Dios utilizó a todas las mujeres que utilizó en el Antiguo Testamento, y de todas estas mujeres llegó el Redentor de nuestras vidas, Cristo Jesús. Es impresionante. Es más, aquellos en el Antiguo Testamento decían, ¿y cómo de este pueblo y cómo de este lugarcito va a salir algo bueno? Es verdad, eso es lo que opina el mundo, pero no es lo que opina Dios. Si tú estás de rodillas, de madrugada, de noche, de día, clamando, Él escucha tus oraciones y Él enjugará tus lágrimas en el día del Señor. Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 1 y 20. ¿Alguna de estas situaciones están calando en tu corazón, hermana? ¿Con alguna de estas historias te identificas en el Antiguo Testamento? Pues Dios lo hizo siguiendo la línea para que entiendas que también de ti Dios puede sacar hombres que adoren al Señor, hijos que exalten su nombre, personas que pongan su palabra. Y aunque el mundo no lo quiera ver de esta forma, es la forma en la que Dios trabaja. Sin el valor que Dios le ha dado a la mujer, no existirían los grandes Pablos. Sin el uso que Dios le ha dado a la mujer específico en su rol, no existirían en nuestros tiempos los grandes Spurgeons. Inclusive usted mismo y yo que estamos en este lugar aquí. ¿Sabe por qué? Porque Dios, así como bendijo al hombre en Génesis 1:28, también bendijo a la mujer. El problema es que desbalanceamos el rol y creemos que estamos sobre, pero Dios en su misericordia tanto ha usado al hombre como también ha usado a la mujer para cumplir el plan redentor para todos los que estamos hoy aquí. Así es que yo quiero hoy levantar tu corazón, tu mirada al cielo y decirte, no te desanimes, levanta tu mirada, porque Dios en el rol que te ha dado ha querido usarte, ha querido levantarte, y de ti probablemente salgan, como vuelvo y repito, quizás suene repetitivo, salgan grandes predicadores. O lo están haciendo. O en una generación futura. Pero Dios así sigue abrazando y consolando tu corazón.
Dios utiliza a la mujer para llevar a cabo su plan divino. En esto se puede ver en toda la narrativa de la Biblia. Dios ha utilizado a los hombres, de cierto modo, en su rol para desempeñar un plan y una labor. Pero a la mujer Dios le dio el privilegio que ella sería el canal por donde su plan se daría y llegaría a efectuarse. Escúcheme bien esto. Usualmente la historia de la iglesia y del hombre, y como nos lo presentan hablándonos de los grandes héroes de la fe, ¿verdad? Pero ¿quiénes dieron a luz a estos grandes héroes de la fe? Alguien que Dios quiso usar para que fuera de esa manera. Alguien que Dios quiso usar para que Dios hiciera lo que tenía que hacer. Entonces, Dios ejecuta su plan divino con el hombre, usando el canal que es la mujer, para que llegue a su fin. Hay tantas historias en el Antiguo Testamento, como por ejemplo tenemos a Miriam, siendo una niña, ayudó a su hermanito Moisés, ¿se acuerdan? Después que Faraón, rey de Egipto, promulgaron un edicto donde todos los bebés, varones hebreos, escuche bien, aquí en el pasaje dice los varones hebreos, específicamente del pueblo que se está refiriendo en Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6. Y que estos varones fueran arrojados al río Nilo. ¿Y sabe qué es lo que sucedió con esta niña y este niño? Sucedió que años más tarde, ella, juntamente con su hermano Moisés, ayudaran a liberar al pueblo de Israel de la esclavitud. Con una gran acción de valentía y fe, Rahab, quien era una prostituta, protegió a los espías israelitas, porque ella creyó en el plan de Dios. ¿Y sabe qué es lo más impresionante? Que la genealogía de Jesús pasó por Rahab. El árbol genealógico de Jesús pasa por una mujer que creyó y protegió a unos espías israelitas que andaban siendo perseguidos. Finalmente esta mujer Dios la usó para formar parte del linaje de Jesús. Y eso lo encuentra usted allá en Josué capítulo 2, versículo 3, como también los versículos 12 y 15. Y para ir aterrizando en este primer sermón de esta noche. Si miramos toda la historia del Antiguo Testamento y de las mujeres que yo he estado mencionando, veremos que el síndrome del pecado, menospreciando, inclusive estaba tan vigente en la época de Jesús. Tan vigente en la época de Jesús, tanto así que cuando Jesús se acercaba a ciertas mujeres, se escuchaban muchas murmuraciones. Muchas murmuraciones. A pesar de la degradación y de la humanidad, el hombre siempre puso a un lado a la mujer, lo que Cristo nunca hizo. Cristo Jesús cubrió, revalidó el corazón de la mujer. Jesús mostró repetidas veces cómo debe ser tratada. Y lo hemos visto a lo largo de la historia, que Dios es sensible a los corazones de la mujer, usándolas así para cumplir sus tareas. No solamente sus tareas, sino que también quiso pasar tiempo Jesús con ellas. En la historia ya de Jesús en el Nuevo Testamento,
hay una historia maravillosa que resalta y es la historia de Lucas capítulo 10 versículo 39. Hay dos hermanas que usted conoce la historia. Las hermanas María y Marta. Estaban preocupadas, afanadas y no tenía nada de malo de eso. Pero el problema no estaba en que cumpliesen su rol, sino en este caso específicamente la función que debían desempeñar con el corazón. Con el corazón. Jesús iba más allá, como también lo hizo Dios en el Antiguo Testamento. Agar siguió estando bajo el señorío de su señora, de la que andaba huyendo. Pero Dios curó su corazón. Estas hermanas en el Nuevo Testamento, Lucas 10:39, siguieron haciendo sus oficios. Pero a una se le hizo una promesa. Y esa promesa, lo dijo Jesús, que no se le será quitada. Porque había decidido primeramente honrar al Señor, estar con el Señor, que sobre todas las cosas. Es decir, ella había entendido buscar primeramente el reino de Dios y sus justicias, y las demás cosas iban a ser añadidas. Como el mensaje de hoy, hermanas, mujeres, busquen primeramente el reino de Dios y sus justicias, y luego las demás cosas por las que tú clamas, por las que tú oras, te serán añadidas. Pero sobre todas las cosas, busca el reino de Dios y su justicia. ¿Por qué estás clamando? ¿Por qué sufres? ¿Por tus hijos que no están contigo en la iglesia? ¿Por tu marido que no está contigo en la iglesia? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y en el tiempo de Dios, Dios en su soberanía curará tu corazón, sanará tu corazón. Pero busca el reino de Dios. Sé como el pueblo de Éxodo 19, 5 y 6. Honra a Dios primeramente. No te desvíes como se desviaron todo después el pueblo de Israel. Porque si te desvías, entonces sí vendrán las consecuencias serias. Pero honra a Dios primero con tu vida. Pero no solamente lo honres una vez, sino que persiste en honrar al Señor. Sé consistente todos los días, a cada momento, a cada instante, día y noche. Porque en el tiempo de Dios, Él actuará según su misericordia en tu vida. Y todas las lágrimas en aquel día, Él te las enjugará. ¿Y sabes qué? Esa es la promesa que Él nos ha dejado. Esa es la promesa. Y esa promesa sigue vigente, seguirá siendo vigente, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepiente. Sus promesas son verdad y Él las va a cumplir. Créalo, iglesia, créalo, hermana. Todo lo que Él ha hecho a lo largo de la historia, lo seguirá haciendo a lo largo de la historia hasta que estemos en su presencia en aquel día. Porque el que empezó en ti la buena obra será fiel para terminarla en el día del Señor. Así que no te desanimes. No te desanimes, no te canses. Tenemos el ejemplo claro que nos dice Pablo. Ay, tengo un aguijón que me perturba día y noche. Le he clamado 3 veces, dice. Pero solamente se me dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Bajo ese contexto, vuelvo y te repito, busca el reino de Dios y su justicia,
y las demás cosas serán añadidas. Luego después tenemos otra narrativa hermosa y profunda en Juan capítulo 4 versículo 27. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Lo vimos cuando estábamos estudiando Juan. Hay una mujer que tuvo una conversación muy bonita con Jesús. Y esa conversación cambió la vida de muchos por medio de esta mujer. Porque cuando estaba platicando con Jesús, Jesús le dijo: oh mujer, si tú supieras, tú me pedirías a mí. La conversación que se dio en el pozo. Vuelvo y repito, no dejando atrás la gran mujer que trajo a luz al Mesías, Hijo de Dios, María, que desde su juventud fue escogida por Dios para que en ella habitara quien tenía toda la deidad, todo el poder, que tenía todo para salvarnos. Qué privilegio el que pudo tener María, ¿verdad? Mujeres, haber tenido al Mesías en su vientre, al Salvador. Y aún así, Jesús después le dice: mujeres, no lloren por mí. ¿Se acuerdan? Preocúpense por ustedes mismas. Dándole a entender que a pesar de que ellas habían sido el canal, Dios seguiría usando a más mujeres para cumplir su plan. Hay muchos ejemplos que podemos poner. La viuda que trajo su ofrenda al templo y que era todo lo que tenía. Era todo lo que tenía. Y Dios vio con agrado a esta ofrenda que la que traían todos aquellos que traían las sobras que le sobraban de sus compras. Y dice Dios: no, esta dio todo lo que tenía. Es que, iglesia, dentro del plan de la historia de la iglesia, las mujeres en el servicio, en la congregación, siempre han sido más determinantes que los hombres. En cierta ocasión, Pablo está regañando a los hombres porque habían dejado las labores ministeriales, y las mujeres eran quienes comenzaron a levantar las manos. En la época de Jesús, cuando Jesús lo habían crucificado, lo iban a crucificar, todos sus discípulos, todos aquellos que le habían prometido fidelidad, se habían ido. ¿Quiénes quedaron ahí? Las mujeres. ¿Quiénes siguieron fieles? Las mujeres. ¿Quiénes descubrieron que la tumba estaba vacía? Las mujeres. Fueron ellas. Por eso Dios siempre cubre sus corazones, siempre escucha sus oraciones, siempre escucha sus clamores. De hecho, muchos hombres son sostenidos con la gracia de Dios por las oraciones de sus mujeres. Porque hay mujeres que hasta el día de hoy no se han rendido, siguen clamando. Mujer, tú eres el plan del Señor. De ti Dios quiere sacar hombres fieles, hombres valientes que expongan su palabra. No te detengas. Tú eres importante en el plan de Dios. Hablo de los hijos de Dios. No estoy hablando de las mujeres en general, estoy hablando de las mujeres que han sido salvadas, perdonadas y las que están bajo la gracia de Dios. Ustedes son especiales en el plan de Dios. Porque es por ustedes que las familias siguen creciendo. Es por ustedes que la iglesia sigue creciendo. Por ustedes. Es que ya dejemos el concepto de que es solamente por el lado de los hombres. No,
Si fuera solamente por el lado de los hombres, ¿dónde estaríamos? Dios no hubiese cumplido su plan. Dios no hubiese traído al Mesías. Usted y yo no estaríamos aquí. Dios las ha utilizado a ustedes en un plan majestuoso para realizar su obra redentora. Así es que levanten su mirada, levanten su ánimo y sigan adelante clamando al Señor, que en su debido tiempo Dios responderá a sus peticiones y sanará sus corazones. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este momento que nos permites. Gracias por la oportunidad que nos das, Señor. Digno eres de toda alabanza, de toda gloria. Bendito eres, Señor. Qué bueno eres, que nos mantienes, Señor, hasta el día de hoy. Gracias por esas mujeres esforzadas que no se rinden, que siguen clamando, que siguen orando, que no se cansen. Dales fuerzas. Escuche sus oraciones. Escuche sus clamores. Señor, tú eres quien le plujo hacerlo. Tu misericordia, tu amor, tu fidelidad ha cubierto a cada una de ellas. Bendito eres, oh Dios poderoso. Señor, oramos por esta congregación, por las mujeres de esta congregación, por los hombres de esta congregación. Aquellos que no pudieron llegar, pero que nos escuchan, igual bendícelos. Guárdelos. Gracias porque hasta aquí podemos decir que Dios ha sido fiel. Dios ha sido bondadoso. Bendito eres, oh Dios Todopoderoso. Gracias por todos los que venimos este día. Tú nos trajiste a tu casa, el mejor lugar. Te pedimos que nos lleves con bien, en amor, en paz y en santidad. Y que si usted así lo quiere, podamos despertarnos mañana, porque ese es tu deseo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Denle un